Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Dice la palabra que somos de Él, somos sus hijos, le pertenecemos y nos ama. Y en ese grande amor, Él nos entregó lo más precioso que tenía, Jesús, para darnos la salvación. Damos gracias a Dios. Quiero en esta hora hacer pasar por acá a uno de nuestros ancianos, que un día nos informó a la Junta Pastoral que deseaba salir del territorio nacional con el objetivo de llevar lo que Dios le había enseñado en esta casa a otra casa. Y salió llevando el nombre de Dios admirable, primeramente el de Jesús, por supuesto, pero el nombre de Dios admirable en alto. Y por eso quiero invitarte, Johan, a que nos acompañes a ministrar la cena del Señor, anciano. Aunque estás ejerciendo funciones por allá, sigue siendo de esta casa, siervo. Bienvenido. Le damos gracias al Señor por la vida de Johan, por la vida de Erika y su familia y todo lo que Dios te ha permitido hacer, hermano. Damos gracias al Señor. Esta semana reflexionaba en la palabra, amada iglesia, y quiero que reflexionemos en esto antes de participar de la cena del Señor. Escribiendo uno de mis artículos para el blog, estoy escribiendo sobre Malaquías 3:10. Yo sé que usted sí va a decir, oye, este pastor lo que está escribiendo sobre plata, pero no sabe. Malaquías 3:10 es una historia de amor no correspondido, porque Dios comienza diciendo al pueblo de Israel: les he amado y mucho, les dice. Y les dice luego: pero ustedes no han hecho así, ustedes no me han amado así. ¿Cómo que no te hemos amado? Y Él dice: no me aman, porque debiendo darme lo mejor de ustedes, ustedes me dan la oveja ciega. Ustedes me dan la que tiene la pata coja, la que no se la darían a ninguno, más la que ustedes no se comerían. Vienen y la traen al templo, les dice el Señor. Y más adelante le dice: yo los he amado y ustedes no me aman, pero pruébenme en esto, pruébenme ahora, demuéstrenme su amor y verán cómo yo les amo y podrán entenderlo, dice el Señor. Y cuando yo leía esto, ahí quiero llegar, me imaginaba a la gente yendo al templo, ¿saben?, a llevar su oveja coja, la flacuchenta, la que de pronto sentían enferma. No, esta no la voy a vender. Y se la llevaban al Señor. Y me imagino de pronto, ¿sabes qué?, a Dios irrumpiendo en el templo con su oveja blanca, perfecta, sin mancha, llamada Jesús, a presentarla para que nosotros hoy pudiéramos celebrar esto, para que nosotros podamos estar aquí como linaje escogido, como familia de Dios. ¿Sabe? Nosotros éramos esas ovejas cojas, inaceptables delante de Dios. Nosotros éramos las ovejas ciegas, inaceptables delante de Dios. Pero Dios entregó a su Hijo Jesucristo en sacrificio, el Cordero sin mancha, para darnos salvación. Y eso, amada iglesia, es lo que conmemoramos en este día, ¿sabe? El sacrificio de Jesucristo por nuestra salvación. Y la esperanza de esa salvación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, inclina tu rostro allí, mientras le voy a pedir por favor a Johan que ore por los alimentos, por los elementos.
Iglesia, la gloria y la honra es para nuestro Dios. Hay cosas que tú no comprendes. Hay cosas que para ti no tienen explicación en esta mañana. Pero quiero decirte algo. Dios, tu Señor y mi Señor, tiene el control de sus hijos. Tiene el control de su iglesia. Por eso te voy a pedir en esta mañana que tú apartes todo lo que puedas estar sintiendo en tu corazón en esta mañana. Gloria a Dios. Yo no creo en casualidades. Yo creo que Dios tiene una palabra en el día de hoy para cada uno de nosotros. Iglesia, vamos a orar en esta mañana por estos alimentos, por este acto tan maravilloso que Dios nos permite en esta mañana compartir. Iglesia, Dios está con nosotros. Amado Dios, Santo Dios poderoso de la gloria, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, porque la honra y la gloria es para ti, Señor. Señor, dice tu palabra que tú honras a los que te honran, Señor. Señor, gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de poder orar por estos alimentos, Dios. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Señor, oramos para que tú te glorifiques, Señor, en esta mañana en nuestras vidas. Señores, tenemos la oportunidad de compartir, Señor, de esta santa cena, Señor. Dice tu palabra, Señor, que cuando tú compartiste, Señor, esta cena, Señor, con tus discípulos, Señor, dijiste, Señor, que este era tu cuerpo y tu sangre. Sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que hoy tengamos entrada libre a tu presencia, Señor. Te adoramos en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Siga allí delante de la presencia del Señor, iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este texto, amada iglesia, no es un texto excluyente, ¿sabe? La idea de este texto es incluirte. Es decirte que si le has fallado al Señor, es la hora de venir delante de Él con un corazón contrito y humillado. Pues dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. He allí el anhelo del corazón de Dios de que participes, ¿sabe? De que te examines, de que te arrepientas, de que pida perdón y que participes. Ese es el anhelo del corazón de Dios. No excluirte, sino incluirte. Por eso sigue inclinando tu rostro allí. Como decía mi hermano anciano Johan, apartemos un lado lo que está en nuestro corazón en esta hora, que no es agradable a Dios.
presentemos, Señor. Y que Él limpie nuestros corazones, que Él limpie nuestras mentes. Como decía el salmista David, que mi alma sea más limpia que la nieve, decía él, Señor. Límpiame y seré limpio. Bendito seas, Señor. Exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. La creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu gloria por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Levanta tu voz, dile, eres Rey de los cielos. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, Toda nación. eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará
y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, y tu gloria ver. Él es el Rey de los cielos, amén. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria Nos llenará, hoy veremos tu fuerza y majestad. Gloria a Dios. Todos están servidos, todos los que van a participar de la cena del Señor están servidos. Si falta alguien puede levantar la mano para que los diáconos se movilicen hasta allá. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levanta tu copa, iglesia. Esta copa simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene aquí en pie, esperanzados en su venida. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, iglesia. Tomemos toda la copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarme de este lugar, quiero que le demos gloria a Dios a través de las maravillas que Él hace. Por aquí está un hermano, hoy nuestro hermano, que pasó por un momento bastante difícil en su vida, y él quiere testificarlo delante de la iglesia, porque la iglesia estuvo orando por él. Voy a pedirte, por favor, hermano Joaquín, que pases por acá y que brevemente puedas compartirnos lo que Dios hizo en tu vida. Gracias. Iglesia, le doy gracias a todos ustedes, porque todos ustedes, primeramente pido perdón si me quebranto, pero tengo que darle las gracias a todos ustedes, porque en un momento bastante difícil en el cual pasé, fui diagnosticado de cáncer linfático a nivel del cuello. Me hicieron 6 quimios, 35 radios. En aquel momento yo era un hombre fuerte, grandote, talla 36, 85 kilos. Creía que podía soportar esto, pero estaba luchando yo solo. Llegó el momento en el cual esas 35 radios ya me habían mermado toda mi condición. No tenía fuerza. El pastor y mi hermana, cuñada, Inelli, yo pasé ese proceso en su casa. El pastor estuvo presente de eso también y vio lo mermado a lo cual yo llegué.
ya estaba, como se dice, en el borde, ya no resistía, ya no aguantaba esa vanidad, esa cuestión que yo tenía, esa fortaleza que creía tener, mermó, se acabó. Ahí me humillé y la lucha la comencé junto a mi Dios. Él me dio esta oportunidad. Cuando salí de ese proceso, lo primero que hice fue, al salir de esa máquina grandota en la cual a uno lo meten amarrado ahí con una máscara, atornillado, que uno no se puede ni mover. Al salir de eso, Señor, me salí, me arrodillé y le dije a mi Dios, a partir de ahora estaré contigo. Al estar arrodillado, con las manos en alto, implorando, dándole gracias por haber soportado todo esto, sentí que me agarró y me dijo, a partir de ahora te vas a mi corral. Aquí, al pasar ese proceso, Señor, me fui a Caracas, de donde está mi residencia, y en los primeros de este año comencé a congregarme en Caracas, pero fue producto de ese proceso por el cual viví. Toda esa vanidad que yo tenía se me acabó, me la mermó. Esto que estaba hablando con anterioridad, mi hermana, de un árbol que fue podado, creo que esas palabras también fueron para mí, porque así fue, me podó al extremo, que ya yo estaba, que me daban, como se dice, un empujoncito y me iba de aquí. Pero gracias a ustedes, eso es una reflexión que quiero dar, que con fe, con oración y con un corazón alegre salimos adelante, porque Dios y para Él la honra y la gloria, Señor. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga, gracias por ese testimonio. Servicio, y es que podamos disponer nuestro corazón, todos nuestros oídos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque la palabra del Señor vendrá a nuestros corazones como esa espada de doble filo, ¿verdad? Que llega a lo más profundo de nuestro corazón para renovar nuestras mentes y transformar nuestras conductas, para que nuestras vidas sigan honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ustedes en este momento, el hermano Eduardo Garzón tiene la responsabilidad. Bienvenido, mi amor. Gracias. Dame. Bien, mis hermanos, ¿cómo no concebir o entender la vida cristiana si no es para alabar al Señor? Dice la palabra de Dios que fuimos creados para alabanza de su gloria. Ese es el propósito por el cual fuimos creados nosotros, y toda la creación fue hecha con el propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque también dice su palabra que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. ¿Cómo no entenderlo o cómo considerarlo de una manera diferente? Hoy le dijimos al Señor que todos los reyes le alabarán, todas las naciones. Le dijimos también a través de la alabanza que eres el Dios que adoramos, ¿sí? El Dios creador de todo. Y yo quiero que cada día podamos tener o reafirmar lo que realmente significa el Evangelio y la vida cristiana. Todo gira alrededor de Él y para Él. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a ver, levante allí su Biblia. Yo veo una disminución de Biblias de una manera considerable. Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Todo lo que el Señor nos quiso o quería que supiéramos quedaron registrados en su palabra. No podemos decir que hay algo nuevo porque la palabra de Dios quedó completa. Eso de nuevas profecías, la palabra de Dios quedó completa. Y todo lo que el Señor quiere que nosotros
sepamos y obedezcamos, están registrados en su palabra. Por eso es importante la palabra de Dios en cada enseñanza, en cada aspecto de nuestra vida. Hoy en la primera parte de este servicio adoramos al Señor, ¿sí? Inclusive la Santa Cena, cuando escuchaba al pastor Harry leyendo el pasaje de Corintios, el apóstol Pablo decía o repetía las palabras del Señor Jesucristo, que debemos hacerlo eso en memoria de ¿quién? En memoria de Él. Reafirma de que todo es para Él, que no cambie la percepción de nuestra vida, de entender que estamos aquí por Él y para Él. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Quiero que abra su Biblia allí en la primera carta de Juan, al final de la Biblia, está llegando la carta de Juan, el capítulo 5, versículos, vamos a estar compartiendo los versículos del 1 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Si no trajo su Biblia física, puede abrirla también en su celular, sí, pero no se vaya a cambiar de aplicación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es su testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Está clarita la palabra de Dios, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Padre amado. Y tú la has enviado a nosotros para que a través de ella podamos entender y obedecer lo que tú quieres, Dios amado. Danos, Señor, este corazón presto para recibir tu palabra, y que sea solo ella la que hable a nuestras vidas, Padre Santo, y que podamos apropiarnos, atesorarnos de tu palabra, Señor, y poderla vivir en primer lugar, y en segundo lugar poder compartir tu palabra para que otros puedan creer y conocerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, estamos finalizando esta primera carta del apóstol Juan a estas iglesias de Asia Menor. Y es importante cada vez que compartimos la palabra de Dios, no solo entender lo que Dios nos va a hablar en el pasaje que corresponde cada semana, sino también el propósito completo de la carta o del libro que estemos leyendo. En este caso, esta primera carta de Juan. Es importante también que nos quede grabada la enseñanza global de este libro, de esta epístola, esta carta que escribió el apóstol Juan. Veíamos, en primer lugar, esta carta nos habla principalmente de dos atributos de Dios. Decía que Dios es luz, sí, en los primeros capítulos, pero también decía que Dios es amor. Esa era la enseñanza que digamos,
o una de las enseñanzas principales que el apóstol Juan nos habla a través de esta carta, y le hablaba, por supuesto, aquel tiempo a estas iglesias de Asia Menor. Pero también nos mostraba que dentro de la vida cristiana nosotros necesitábamos reflejar esa característica o ese atributo de Dios de ser luz. Y también nosotros debemos reflejar uno de los atributos principales y quizás el que más nos gusta de Dios, que es el amor. No solo entender lo que Dios hizo por nosotros, o cómo Dios nos muestra su amor, cómo Dios nos muestra que Él es luz y que en Él no hay tinieblas, y también nos muestra su amor, pero además de entenderlo, es que nosotros lo podamos poner en práctica. También nos mostraba esta carta, nos muestra acerca del proceso de la iglesia, y hablaba de los anticristos, estos falsos maestros. En aquel tiempo, estos falsos maestros enseñaban, había una enseñanza que se conoce como una enseñanza gnóstica, donde había una separación del cuerpo con el espíritu, y ellos enseñaban que el espíritu era salvo, pero que el cuerpo no. De manera que no aceptaban y no creían que Jesucristo fuera el Mesías, fuera el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no podía tomar una forma humana. Y esa era la enseñanza que ellos estaban dando a la iglesia, y por supuesto Juan los tilda como anticristos, porque no reconocían y rechazaban la divinidad o la deidad del Señor Jesucristo. Y entendiendo un poco el contexto, ¿verdad?, de lo que sucedía allí, pensaba yo y oraba al Señor en la aplicación de hoy en día, cómo podemos identificar los anticristos, porque hoy en día en las iglesias de manera abierta no hay una enseñanza, no hay unos maestros que nos digan Jesucristo no es Dios, ¿verdad que no? Hoy en día no se ve esa característica como anticristo, pero sí lamentablemente se está viendo hoy en día una enseñanza o una característica de anticristo o anticristiana en la distorsión del evangelio. Es como esa evolución de esos anticristos. Hoy en día la iglesia posmoderna está desvirtuando o cambiando el propósito del evangelio y de la vida cristiana. Y por supuesto esa enseñanza se convierte en una enseñanza anticristiana, y esos falsos maestros se convierten en anticristo. Muchas veces y lamentablemente el centro de la vida cristiana no es Jesucristo. El centro de la vida cristiana es el hombre. Y por supuesto está en contra de lo que enseña la palabra de Dios, porque a lo largo del servicio del día de hoy vemos y resaltamos que el centro de todo es el Señor Jesucristo, y eso no lo puede cambiar nadie. Entonces necesitamos a través del estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que usted tenga su Biblia abierta allí, porque vamos a estar revisando cada uno de los versículos que estamos compartiendo el día de hoy. No quiero que se distraiga de su Biblia, para que podamos ir revisando y leyendo cada versículo, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar a nosotros. No son nuestras palabras, sino la palabra de Dios la que nos tiene que hablar a nosotros. Y nosotros necesitamos, a través de entender su palabra, a través de la iluminación que nos puede dar Dios para estudiar su palabra, podamos discernir y entender cómo identificar esas falsas enseñanzas que, como les decía, se están filtrando hoy en día a través de las iglesias modernas y las iglesias postmodernas. La palabra de Dios y toda la vida cristiana y la enseñanza cristiana debe girar alrededor de Jesucristo, porque la iglesia es de Él y Él murió por ella. Entonces Juan llega al capítulo 5, culminando esta carta, ya finalizando en este último capítulo. Vemos que dice, fíjense, vamos a leer nuevamente el versículo 1, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En este capítulo 5, el apóstol Juan hace un giro gradual, ¿no? Cambia el énfasis de la enseñanza que viene enfocada en los últimos capítulos acerca del amor, y la direcciona hacia la fe, hacia esa fe salvadora, hacia esa fe viva. ¿Sí? ¿En qué sentido? Fíjense, él dice, es nacido de nuevo todo aquel que cree que Jesús no es solo un hombre. Escuche bien, es nacido de nuevo todo aquel que cree que Jesús no es solo un hombre, sino que es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El ungido, el yo soy, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es mi Salvador, es tu Salvador. Él es el que murió y el que venció la muerte. Todo aquel que cree eso es nacido de nuevo. Amén, esto es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, y eso por supuesto está asociado o relacionado a nuestra fe. Esa fe salvadora, esa fe que yo creo efectivamente y realmente en ese Jesucristo, en que ese Jesucristo es el Hijo de Dios, el que Dios envió y que tiene todas estas virtudes que hemos compartido y que cada uno de nosotros las tiene claras y las hemos inclusive compartido con otras personas. De manera que el resultado de haber nacido de nuevo, ¿cuál será el resultado de haber nacido de nuevo? Según el versículo 1, amar a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Entonces, como resultado de haber experimentado ese nuevo nacimiento, amamos a Dios. Un nuevo nacimiento, nos dice Juan, es ser engendrado por Dios. La versión Reina Valera utiliza la palabra engendrado, ¿sí? Entonces, un nuevo nacimiento significa o nos dice que es ser engendrado por Dios. Nosotros que experimentamos ese nuevo nacimiento somos o fuimos engendrados por Dios. Ahora, fíjense cómo se conecta toda la carta, todo el pasaje de lo que hemos estado estudiando esta semana acerca de esta carta. Mira lo que dice el versículo final del capítulo 4, el versículo 21. Busque allí en su Biblia el versículo 21 del capítulo 4. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento? La razón por la que nuestro hermano es merecedor de tal amor, la razón es sencilla. Es porque él también fue engendrado por Dios. Y el mandamiento que el Señor nos da es que debemos también amar a nuestro hermano. De modo que si deseamos mostrar el amor a Dios, debemos demostrarlo a través del representante visible de Dios. ¿Quién es el representante visible de Dios? Los hijos de Dios. Todos nuestros hermanos. Ahora, muchas veces nosotros consideramos que amamos a Dios y creemos y aseguramos que amamos a Dios y nos esforzamos por amar a Dios, pero algunas veces nos cuesta amar a nuestros hermanos. Y fíjese que decimos también y evaluamos y analizamos, si usted como padre y que tiene un hijo y llega a un sitio y usted es bienvenido, pero su hijo no es bienvenido, ¿cómo se siente? Nos sentimos mal, ¿verdad? De la misma manera, por eso es que está el mandamiento allí, de la misma manera, Dios nuestro Señor se siente mal cuando decimos que amamos a Él como padre, pero quizás no amamos a uno de sus hijos.
Y es allí la razón que está en su palabra, en el versículo 21, que nos muestra, nos resalta este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y por qué vamos a amar a nuestro hermano? Nos lo dice el versículo 1 del capítulo 5. Porque ellos también fueron engendrados por Dios. Y no hay otra razón para entender o para comprender y para reaccionar en función a eso. Ahora, ¿cómo vemos nosotros o cómo hacemos visible el amor a Dios? Todos nosotros amamos a Dios y podemos decir, bueno, yo hago visible el amor a Dios cuando leo la Biblia, cuando oro, cuando asisto a la iglesia, cuando me discipulo. Esa es una manera, pensamos nosotros, que es una manera visible de amar a Dios. Pero el versículo 2 nos dice algo bien interesante. El amor de Dios se hace visible amando a sus hijos y obedeciendo sus mandamientos. No hay una manera o una de las maneras visibles de amar a Dios es amando también a sus hijos, es decir, amando a nuestros hermanos y obedeciendo sus mandamientos. Amén. También dice Juan y utiliza la frase guardamos sus mandamientos. Juan repite esta frase en estos dos versículos del 2 y el 3. La palabra, ¿qué significa la palabra guardamos? Alude a una obediencia constante, ¿sí? Cuando decimos guardamos su palabra, ¿qué estamos diciendo? Obedecemos su palabra. Pero un énfasis principal de la palabra guardamos es que es una obediencia constante. No es una obediencia puntual, sino constante, continua. En esto, pero fíjense algo bien interesante. En estos 3 versículos, Juan entreteje 3 cosas: fe, amor y obediencia. Fe, amor y obediencia. Anótelo allí, si usted tiene allí un cuadernito o algo para tomar nota, anote esto porque es algo bien importante que la palabra de Dios nos muestra y quiere que nosotros lo reforcemos o lo entendamos. Fe, amor y obediencia como un todo. Porque así como la prueba genuina del amor es la obediencia, la prueba genuina de la fe es el amor. Como la prueba genuina del amor es la obediencia, ¿qué significa eso? Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Entonces, esa prueba genuina de amar a Dios es obedecer, ¿sí? También la prueba genuina de la fe es el amor. ¿Sí ve cómo están entretejidos, cómo Juan entreteje estas 3 virtudes allí? A veces nosotros hemos aprendido y hemos visto y decimos, el que cree, obedece. ¿Sí? Pero ahora Juan incluye y quiere reforzar un nuevo elemento que es el amor. El que cree, ama y obedece. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En estos versículos 4 y 5, Juan habla de la victoria de la fe sobre el mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿A qué se refiere Juan en este contexto con la palabra mundo? Juan se refiere, cuando hace referencia al mundo, se refiere al sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás a una escala global. A eso se refiere, al sistema que está gobernado por Satanás. El sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás a escala global. ¿Cómo podemos entender eso en otras palabras? Si nosotros analizamos este sistema, ¿qué es lo que predomina en este sistema? Hoy en día está predominando todos los antivalores que reflejan y que por supuesto quieren contrarrestar o contradecir los valores que el Señor ha enseñado.
el aborto, el adulterio, la ideología de género, la ley del más vivo. Todo ese sistema que el mundo ha establecido es controlado por Satanás. Y la única manera, dice el apóstol Juan, o lo dice Dios a través de su palabra por medio del apóstol Juan, la única manera de tener victoria ante ese sistema es nuestra fe. Pero no solo nuestra fe, sino en quién está basada nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra fe? En Cristo. Y a través de eso, a través de Cristo, es que nosotros logramos tener esa victoria ante el mundo, o ante todo lo que el mundo está establecido. La victoria pertenece únicamente a los que han nacido de Dios. Fíjense cómo Juan sigue impulsando el hecho de esta fe salvadora. Solamente los que han nacido de Dios son los que pueden tener la victoria contra el mundo. Y por supuesto, este nuevo nacimiento es posible por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Ahora, cuando hablamos de victoria, muchas veces decimos, wow, a veces me cuesta tener esas victorias que quisiera tener. Quizás a veces nos vemos derrotados. Vivimos en derrota. Queremos tener victoria. Necesitamos activar nuestra fe. Y los que no han conocido a Jesucristo necesitan experimentar un nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. Juan resume esta verdad con las palabras en estos versículos 4 y 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No hay nada que pueda contrarrestar el efecto dañino que el sistema ha establecido sobre la sociedad. La sociedad y el sistema cada día está implementando todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Se conoce como la secularización del sistema, donde lo bíblico no tiene cabida, donde los principios de Dios no tienen el valor que deben tener. Pero nuestra fe activa, nuestra fe en acción, es lo que puede lograr esa victoria ante ese sistema y ante todo lo que el mundo ha implementado. No una fe pasiva, una fe activa. Todos nosotros que hemos experimentado este nuevo nacimiento, todos nosotros que reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, todos nosotros que entendemos y compartimos que lo que hacemos, lo que vivimos, lo que creemos es por medio de Jesucristo y que es para Él, somos los que tenemos la victoria ante esta situación que estamos viviendo en la sociedad a nivel mundial. Lo dice la palabra de Dios. La manera de tener esa victoria, la manera de que vamos a vencer al mundo es por medio de nuestra fe. La fe que trae salvación es una fe viva que da evidencia de una relación íntima con Dios. La fe que trae salvación es una fe viva que da evidencia de una relación íntima con Dios. Esta fe es más que aceptar una serie de doctrinas y normas. Muchas veces una fe pasiva es una fe que dice, bueno, sí, yo creo en Cristo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo creo que Jesús vino a morir. Pero se convierte en una fe pasiva. ¿Por qué? Porque esa fe tiene que activarse y demostrarse o reflejarse en acciones. ¿Cómo creemos
que Jesucristo puede salvar al mundo? ¿Cómo creemos que Jesucristo puede restaurar vida, restaurar familia, restaurar matrimonio? Cuando a través de las experiencias vividas y compartimos y enseñamos la palabra de Dios con seguridad y con firmeza, es una manera de demostrar que efectivamente yo he creído y no solamente he dado por aceptado por claro una enseñanza bíblica, sino que la hemos experimentado a través de nuestra vida, a través de la vivencia, a través de lo que hemos sufrido, a través de lo que hemos pasado en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra familia, y hemos salido victoriosos ante eso. Esa es la manera de mostrar esa fe activa. Y esa victoria la tenemos a través de nuestra fe. Pero la fuente de esa victoria no es otra persona, sino el Dios Todopoderoso. De allí viene la fuente de donde vamos a salir victoriosos ante cada una de las cosas que necesitamos. La fe permite al creyente apropiarse de ese poder. Nuestras convicciones son las que nos van a permitir poder creer y actuar en función a esas verdades bíblicas. Si el enemigo quiere destruir la familia, la palabra de Dios nos muestra a través de lo que aprendemos de él, que Dios instituyó la familia y que la familia es parte del diseño y del proceso y del propósito de Dios. Cuando yo creo eso, yo lucho por mi familia. ¿Por qué? Porque me apropio de ese poder que viene de parte de Dios y que lo aprendo por medio de su palabra. Ese poder que nos lleva al creyente por medio de su fe y le da la victoria ante el mundo, y no solamente ante el mundo, sino también dice Efesios 6:12 que también nos da la victoria ante principados, autoridades, gobernantes de las tinieblas, espíritu de maldad en lugares celestiales. Esa es la fe victoriosa que tenemos para contrarrestar todo eso. ¿Quién gobierna este mundo si no es Satanás? ¿Y quién tiene el poder para contrarrestar y para tener la victoria si no son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han activado su fe? Porque no es la fe nuestra, no es lo que yo hago, es el poder de Dios que actúa por medio de nosotros, porque hemos creído realmente, tenemos nuestras convicciones claras y estamos seguros que lo que Dios dice en su palabra es verdad, porque lo hemos experimentado. ¿Cuántos han experimentado la verdad de la palabra de Dios? El versículo 5 hace lo que se conoce como una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no está esperando una respuesta, porque la respuesta está en la misma pregunta. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Allí se enfatiza la importancia de la fe. La última parte del versículo hace un hincapié del concepto correcto del objeto de nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe o quién es el objeto de nuestra fe? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Es interesante porque Juan hace énfasis en cómo Juan hace un juego de palabras allí. Fíjense, él intercambia las palabras Jesucristo con Jesús, Hijo de Dios, que al final de cuentas se está refiriendo a la misma persona. Pero el propósito de Juan es contrarrestar esa enseñanza gnóstica en que no le daban a Jesús su condición, su divinidad, su condición como Hijo de Dios, ¿verdad? Por las razones que ya compartíamos al principio. Entonces, Jesús es el nombre personal que indica su humanidad verdadera. Jesús es el nombre que recibió como hombre, ¿sí? Pero Hijo de Dios es el título divino que enfatiza su naturaleza divina. Jesús, Hijo de Dios, o Jesús Cristo, ¿sí? Juan vuelve a insistir en la unión de la humanidad
y la divinidad de Jesús. Él lo insiste constantemente para contrarrestar esa enseñanza de los gnósticos. Y llega a una conclusión bien interesante, y yo quiero que usted tome nota de esta conclusión en estos 5 versículos. La fe trae salvación, produce obediencia, se expresa en amor y conlleva la victoria. La fe trae la salvación, produce la obediencia, se expresa en amor y conlleva la victoria. Eso es lo que quiere que el apóstol Juan, o quiere el Señor por medio del apóstol Juan, que nosotros podamos entender, y no solo entenderlo, sino apropiarnos de esa verdad de su palabra. Que esa verdad sea siempre una realidad en cada uno de nosotros, que nos ayude a luchar contra tantas cosas que el sistema dirigido por Satanás están implementando a nivel mundial. Esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios y en su palabra, que nos da las herramientas y nos da el poder para contrarrestar todo eso que la vida cristiana vive a diario. Veamos ahora el versículo 6 al 12, pero quiero que usted anote allí, y si puede resaltar las veces que se repite la palabra testimonio. Dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántas veces resaltó la palabra testimonio? 9 o 10, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere hablar algo importante con relación a eso. ¿Sí? Cada vez que se repite muchas veces una palabra en un pasaje bíblico, es porque es algo importante y no podemos pasarlo así muy por alto, muy por encima. El término testimonio es el tema de esta sección. El pasaje se refiere al testimonio de Dios y del Espíritu en cuanto a la gran verdad de la deidad de Jesucristo. Aquí Juan presenta el testimonio de Dios mismo para confirmar que Jesús es el Cristo. Pero vamos a ver si lo vamos desglosando rápidamente. Dice el versículo 6, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Es Jesús el Hijo de Dios. Juan en esta carta le decía, intercambia los nombres de Jesucristo con Jesús Hijo de Dios. Este Jesucristo es el objeto de nuestra fe, en quien hemos creído y por supuesto quien nos ha dado salvación. Número 1. En segundo lugar, este Jesucristo vino mediante agua y sangre. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo vino y se reflejó o se mostró mediante agua, se refiere al bautismo, y mediante sangre se refiere a su muerte. En el agua es el bautismo, el inicio de su ministerio, y en la sangre se refiere a su muerte al final de su ministerio. Entonces dice que no vino solamente mediante agua. ¿Qué quiere decir Juan allí? Quiere decir que los gnósticos, la enseñanza de estos falsos maestros, decían que sí, que Jesucristo se bautizó, pero que Jesucristo no tenía el poder para morir en la cruz. Por eso no aceptaban las palabras de Juan de agua y sangre, sino solamente mediante agua. Creían en el bautismo de él, pero no creían en su poder para morir, y mucho menos morir por nuestros pecados. Por esto es que Juan hace ese énfasis.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo dio testimonio cuando descendió como paloma en su bautismo. ¿Sí recuerdan el pasaje? Allí el Espíritu Santo daba testimonio, y era un testimonio visible ante la humanidad de que efectivamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque aquí en la palabra testimonio, el apóstol quiere resaltar la veracidad y la gran verdad de que Jesucristo sí es el Hijo de Dios, de que Jesucristo era el hombre y el Mesías, el ungido, el Salvador. Ese es el énfasis que está haciendo aquí el apóstol Juan, y quería que ellos lo entendieran, y por supuesto quiere que todos nosotros al leer esta porción de la palabra podamos entender esa verdad de Jesucristo, porque como hemos dicho, toda nuestra vida cristiana y todo el evangelio gira a través de Jesucristo, y necesitamos entender esa verdad de Él. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el cielo se dio testimonio de la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la divinidad de Jesucristo. Allá en el cielo se dio testimonio. Pero también se dio testimonio en la tierra, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu a través del Espíritu Santo que se mostró como paloma a través del agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La deidad de Jesucristo se testificó tanto en el cielo como en la tierra, y todos llegan a la misma conclusión. Es tan poderoso esta verdad que el mismo centurión, cuando Jesucristo fue crucificado, el mismo centurión dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sí recuerdan ese pasaje en Mateo? ¿Qué dijo el centurión y los que estaban con él? Verdaderamente, ¿qué estaba haciendo? Dando testimonio. El versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, ¿verdad?, a lo largo de la palabra de Dios, inclusive cuando Jesucristo fue bautizado, todos los milagros que el Señor hizo daban testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan hace un énfasis especial. Juan enfatiza claramente el hecho de que el mismo Dios dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo o es su Hijo. Y quiere mostrar este énfasis aquí para que ellos lo entiendan y nosotros también podamos entenderlo y reafirmarlo en nuestra fe, en nuestras convicciones. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Tenemos el testimonio a través del Espíritu Santo que está en nosotros. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Mire el trabajo que tenemos nosotros. El que no crea lo que Dios dice de su Hijo, no solamente que no cree, sino que hace mentiroso a Dios. Mira el trabajo que tenemos nosotros como iglesia. Lograr que la gente pueda creer en ese testimonio, pueda creer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que necesitan de Jesús. Necesitan de Jesús en su vida. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? El pasaje, el tema más importante de esta porción desde el versículo 6, decíamos, es el testimonio. Pero lo más importante es entender cuál es ese testimonio. El testimonio es la gran verdad de la deidad o la divinidad de Jesucristo. Y el mismo Dios confirma
que Jesús es el Cristo. Ese es el testimonio. No hay manera de negar o desconocer la gran verdad de que Jesucristo es el Cristo, el ungido, el Salvador, el Hijo de Dios, el que murió, el que resucitó por cada uno de nosotros. Ese es el testimonio y el mismo Dios lo confirma. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, ¿cuántos tienen al Hijo? Tenemos la vida, pero debemos pensar también a los que no tienen al Hijo de Dios, porque ellos no tienen la vida. ¿Y cómo pensamos en eso nosotros? Tenemos que pensar en eso, pero ¿cómo pensamos en eso? ¿Qué podemos concluir? Fíjense, algo bien interesante aquí. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. No se lo contaron, lo vivió. Eso es un testimonio. ¿Sí? Repito la definición. Es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él, o sea, testigo del hecho de lo que sucedió. No fue que se lo contaron, fue que lo vivió. Eso es un testimonio. Y esta declaración solo la puede hacer un testigo. ¿Quién puede hacer esta declaración? O el testigo, el que lo vivió, el que lo presenció. ¿Sí? Entendiendo ese término, quiero que leamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Si usted es muy ágil con su Biblia, lo consigue rápidamente. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. ¿De dónde viene el poder para la victoria? De Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros da testimonio de Cristo, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros somos testigos de Dios para testificar de la gran verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, que murió por nosotros, que venció la muerte y es el único que nos puede dar un nuevo nacimiento. Ese es el testimonio que todos y cada uno de nosotros, por el poder que hemos recibido de parte de Dios, necesitamos testificar. Y necesitamos testificarlo, ¿por qué? Porque somos testigos, lo hemos vivido, lo hemos presenciado. ¿Cuántos han presenciado ese poder de Dios en su vida? ¿Cuántos han presenciado, experimentado ese nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento es el que nos da esa victoria para contrarrestar al mundo y aquellos que no son hijos de Dios puedan conocer de boca nuestra como testigos de ese gran poder de Dios, de que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios y que murió por cada uno de nosotros dándonos vida. Somos testigos. Pero quizás hay algunos que no han creído en el testimonio acerca de Jesús. Quizás hay unos que no, o quizás no. Efectivamente hay algunos que todavía no son testigos. Los que hemos creído tenemos la vida. Pero ellos también necesitan creer. A través de esta fe salvadora,
Y nosotros podemos lograr eso a través de esta fe activa que tenemos. Una fe viva que acciona. Nosotros necesitamos, queridos hermanos, desarrollar o implementar o seguir implementando. No quiero ofender a nadie o menospreciar a nadie, por eso digo seguir implementando esa responsabilidad de ser testigos y llevar ese testimonio. Que esta palabra de Dios el día de hoy nos haga enfocar y direccionar nuestra vida a esto que realmente necesitamos hacer, a esto que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Y no distraernos y desviarnos en cosas que no van a edificar. Y dejar a un lado aquello que puede estar afectando nuestras vidas. Pero al final de cuentas, la victoria la da el Señor. El Señor se encarga de hacer justicia. Nosotros no podemos ejercer justicia, Dios quien hace justicia. Nuestro trabajo, queridos hermanos, y el Señor quiere que nosotros entendamos el día de hoy en que compartamos ese testimonio. La gente necesita conocer de Dios. La gente necesita experimentar ese nuevo nacimiento para que puedan tener victoria. Hay mucha gente que vive en derrota, hay mucha gente que vive en depresión, hay mucha gente que vive sin ningún tipo de esperanza. Y lo que el Señor quiere el día de hoy es que precisamente entendiendo el poder que hemos recibido, seamos testigos y demos testimonio de eso. No debemos dar testimonio de otra cosa, sino testimonio de que efectivamente la salvación viene por medio de Jesucristo y por medio de Él, a través de esta fe que nosotros creemos, esa fe salvadora, podemos tener victoria sobre lo que el mundo está implementando. Ese es el testimonio que necesitamos regar. Ese es el testimonio que necesitamos compartir. Que nuestras redes sociales se llenen de ese testimonio. De que la gente necesita y entienda y oiga y reciba a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Ese es el testimonio que el mismo Dios se encargó de reforzar para que lo entendamos todos. No solamente lo resalta Juan, no solamente lo resalta el apóstol Pablo, no solamente lo resalta Pedro o cualquier otro de los escritores de la Biblia. El apóstol Juan nos dice que el mismo Dios tomó el tiempo para dejarnos ver o refrescarnos que lo importante es ese testimonio que Él está dando. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el dueño de todo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. La vida cristiana gira alrededor de Jesucristo. La vida cristiana no gira alrededor de nosotros. El evangelio se trata de Jesucristo. Las buenas nuevas se tratan de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Ni se trata de ningún hombre ni de ninguno de nosotros, sino de Jesucristo. Y Él es el testimonio y es el que nosotros necesitamos llevar ese testimonio. Recordemos lo que dice el versículo 12. Es una razón clara para recordarlo siempre. ¿Por qué es importante ser testigos y compartir ese testimonio? El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese versículo debe llevarnos a la reflexión. Porque hay mucha gente que no tiene al Hijo de Dios. Y en lo que dependa de nosotros, a ellos les debe llegar ese testimonio. Ponte de pie, querida iglesia, por favor.
La palabra de Dios llega a nuestras vidas y a nuestra iglesia de acuerdo a lo que Dios en su soberanía quiere que nosotros llevemos o enseñemos, obviamente por medio de su palabra. Cada enseñanza de su palabra a través de la exposición que estamos haciendo de la palabra de Dios viene dada por lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aprendamos. Nosotros no estamos haciendo predicaciones temáticas o por temas específicos o puntuales. Estamos siguiendo lo que a través de los libros de la Biblia, lo que el Señor necesita decirnos. Y cada palabra que se predica cada domingo corresponde a lo que Dios viene enseñándonos por medio de ese libro que estudiamos. Y por alguna razón, el día de hoy, 10 veces en 5 versículos sale la palabra testimonio. Y la razón es precisamente lo que Dios quiere reforzarnos hoy. ¿Cuál es el testimonio que estamos impartiendo? ¿Cómo estamos llevando ese testimonio nosotros? ¿Cómo logramos que las personas puedan ver en nosotros que somos hijos de Dios y que estamos compartiendo lo más importante, que es que Jesucristo debe ser el dueño de cada una de sus vidas? Eso es lo que el Señor a través de su palabra quería enseñarnos el día de hoy, por supuesto a mí también. Cuando uno estudia la palabra de Dios, que tiene esa responsabilidad, el primer confrontado es el que la está estudiando. Pero me llamó mucho la atención porque yo leía el pasaje y testimonio, y testimonio, y testimonio, y testimonio. El Señor quiere decirnos algo. Y cuando nos adentramos en el estudio de ese pasaje, podemos entender verdaderamente lo que Dios quiere. Que todos entendamos y compartamos a todo el mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que toda la humanidad necesita de ese Hijo de Dios, porque no hay otra manera para llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Y Dios mismo se ha encargado de testificar que efectivamente es a quien Él mandó a morir por nosotros, a vencer la muerte, a llegar al cielo, a buscar su iglesia. Pero también sabe que va a hacer el Señor. Ese testimonio va a juzgar a vivos y a muertos. El Señor se va a convertir en juez. Y es nuestra responsabilidad como iglesia que Jesucristo nos juzgue a todos como vivos y no como muertos. Si hay alguien en esta mañana que nos visita por primera vez y que está recibiendo este testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que necesita de esa salvación, es la oportunidad, ya hemos compartido el testimonio, es la oportunidad de reconocerle a Él, a Jesucristo, el dueño de todo, el dueño de la iglesia, el dueño de todo lo creado. Es la oportunidad de reconocerle a Él como Señor y experimentar un nuevo nacimiento. Y entender la verdad que hoy nos enseñó Dios a través de su palabra: fe, amor y obediencia. ¿Hay alguien esta mañana que quiere reconocer, aceptar este testimonio de parte de Dios y reconocerle como Señor a Jesucristo? Adelante, bienvenido. Este es el trabajo que necesitamos como iglesia.
que la gente conozca de Jesucristo. Esa es la responsabilidad de todos nosotros, que reciban ese testimonio verdadero, testimonio de Jesucristo, y que cada uno de nosotros como hijos de Dios y las personas que reconocen y que vienen a los pies de Cristo podamos entender esa verdad y convertirnos a través del poder de Dios en expansores, expandir ese testimonio real y único y verdadero. Dele allí, gracias a Dios. Vaya orando allí, dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Ore allí al Señor, dándole gracias a Dios por la bendición y el privilegio y la responsabilidad de ser testigo de Él, de compartir ese testimonio, de que su fe, nuestra fe en Él, nos dio esa vida, ese nuevo nacimiento. Allí, y dele gracias a Dios por este varón que ha conocido al Hijo de Dios y ahora tiene la vida. A través de su fe y de su arrepentimiento ante el Señor. Dele allí gracias a Dios. Dios quiere llevar a tu vida, Dios ha tratado con tu vida. ¿Quieres reconocerle como Dios y Señor? Sí quiero. Amén. Amén. Repite esta oración. Padre mío, Padre mío, te doy gracias. te doy gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser un hijo tuyo. Me arrepiento de todo lo mal que he hecho Me arrepiento de todo lo mal que he hecho. y te reconozco como mi Señor. Y te reconozco como mi Señor. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida. y ayúdame a caminar contigo Y ayúdame a caminar contigo. en obediencia, En obediencia. en fe En fe y en amor. y en amor. Muchas gracias te doy Muchas gracias te doy. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo que es tu nombre? Mario César Pérez. Señor, te damos gracias en esta hora. Y de una manera especial queremos darte gracias por la vida de Mario Pérez, Señor, que ha recibido ese testimonio y ha reconocido la necesidad de ti, Señor. Bendice su vida de una manera especial y ayúdala a crecer, a que pueda activar esa fe en su vida, Señor, cada día y vivir en fe, en amor y en obediencia, Señor. Bendícele de una manera especial y que Él pueda sobrellevar todos los obstáculos para seguir adelante y ser victorioso. La fe que vence al mundo, Padre amado. Bendice también a cada uno de mis hermanos el día de hoy, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos aquí y exaltar tu nombre. Tú eres el Dios que adoramos, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Solo tú eres el Dios de los cielos, Padre Santo. Tú eres el dueño de todo. Y nuestra vida gira alrededor de ti, Señor. Que cada día nuestra iglesia pueda reconocerte como ese Señor único y Dios de nuestra iglesia, de nuestras vidas, Padre amado. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a que cada día podamos dar ese testimonio que tú quieres que nosotros demos. Gracias porque te tenemos a ti. Somos tus hijos, Señor. Fuimos engendrados por ti. Ayúdanos a amarte a ti, amando a nuestros hermanos, Señor, porque ellos también fueron engendrados por ti, Señor. Cada uno de tus hijos es un hermano nuestro en la fe, Señor. Y que podamos obedecerte amando también a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Gloria sea a nuestro Dios, ¿verdad? Nos vamos recargados para seguir una semana en victoria, porque el Señor así lo quiere, que sigamos en victoria, confiando plenamente en su poder y en lo que Él seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias y en nuestra iglesia. Amén. Así de que pasen una buena semana, Dios les bendiga, siga fortaleciéndonos y sigamos adelante. Dios va al frente abriendo caminos, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y salude al que tiene al lado, abrácenlo y Dios les bendiga.
Bendecida semana en Cristo.